¿Qué es ser trans? ¿Qué diferencia hay entre sexo biológico e identidad de género? ¿Es una elección? Veamos qué dice la ciencia. En la carrera de los espermatozoides por alcanzar el óvulo, la mitad tienen un cromosoma X y la otra mitad un cromosoma Y. Dependiendo del primer espermatozoide que llegue al óvulo, tendremos una persona XY o XX. Al principio del desarrollo, personas XX y XY tendrán una estructura gonadal idéntica. Más tarde, el gen SRY del cromosoma Y permitirá la diferenciación a testículos. Los testículos producen la testosterona, hormona necesaria para la formación del resto de partes, conductos deferentes, pene y próstata. En XX, al no haber gen SRY, la estructura dará lugar a los ovarios, que producen el estrógeno, hormona que forma las trompas de falopio, el útero y la vagina. Si eso es lo que ocurre en la zona genital, veamos qué ocurre arriba, en el cerebro. A los 2 meses de embarazo se generan las gónadas. A los 4 meses ocurre la formación del cerebro. En su diferenciación sexual intervienen la testosterona y el estrógeno, pero para crear el órgano más importante del cuerpo, portal de nuestra inteligencia y la respuesta a quiénes somos, influyen una gran cantidad de factores adicionales. Al ser 2 eventos separados en el tiempo, los factores que regulan en cada caso serán distintos, pudiéndose así crear cerebros muy diversos y con identidades muy distintas, aun teniendo las mismas gónadas. La identidad de género hace referencia al género con el que la persona se identifica. La combinación XX, género femenino, y XY, género masculino, es la más frecuente y es la que se suele asignar al nacer. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay personas que se identifican con el género opuesto, con ninguno o que pueden fluir entre ambos. Una persona trans es una persona que su sexo asignado al nacer no corresponde al sexo sentido. La primera organización de la identidad de género se forma a los 4 meses. Esto podría explicar por qué hay personas trans que manifiestan una disconformidad de género a edades muy tempranas. No obstante, estas conexiones se activarán sobre todo en la pubertad. En este momento, una oleada de hormonas, aparte de cambiar nuestros cuerpos y revolucionar nuestras mentes, reforzará los circuitos de nuestra identidad. Debemos tener en cuenta que el género es el conjunto de características diferenciadas que la sociedad asigna a hombres y a mujeres. Por esta razón, el género puede diferir dependiendo del lugar del mundo, la cultura, el tiempo de la historia. La disforia es la disconformidad que sentimos las personas trans por encajar entre lo que es ser hombre y ser mujer en esta sociedad binaria. Pero no tiene nada que ver con ser trans, es decir, una persona trans puede tener disforia o no. ¿De dónde procede esta gran diversidad de identidades? Si todos tuviéramos la misma información genética, seríamos clones idénticos, y no hace falta más que mirarnos los unos a los otros para comprobar que somos distintos. Estas diferencias son un reflejo de nuestro material genético. Cada gen tiene una función, por ejemplo, el color de ojos. Pero ese gen, dependiendo de las personas, puede tener variaciones que darán lugar a distintos colores, ojos azules, marrones, verdes. El cerebro es tan complejo e intrincado que para su formación se requieren muchísimos genes. Las variantes que cada persona tenga en sus genes y la combinación entre ellos genera infinitas combinaciones, dando lugar al espectro de cerebros y personalidades que encontramos en la sociedad, siendo a su vez cada una de ellas única. En el desarrollo de la identidad, a la información genética con la que nacemos se suma el entorno y las experiencias del individuo, que añaden etiquetas al ADN. Estas etiquetas son la epigenética, indican cómo y cuándo se utilizan los genes y van cambiando a lo largo de nuestra vida. En todas las regiones del cerebro, diferentes factores y mecanismos contribuyen a su diferenciación sexual. En las zonas más relacionadas con nuestros instintos, su influencia es especialmente notable. Estudios de resonancia magnética muestran diferencias estructurales entre cerebros de hombres y mujeres cis. En mujeres cis, la corteza frontal es más gruesa y el cuerpo calloso es mayor, mientras que en hombres cis son más grandes el núcleo BSTC y los núcleos del hipotálamo anterior. Los mismos estudios
han demostrado que estas estructuras en personas trans se corresponden con su identidad de género y no con su sexo biológico. Se ha demostrado que hay personas que, según estos estudios, no encajan en lo que se supone que es ser trans. Entonces, ¿que esas personas que son diferentes? ¿Les vas a decir tú, no eres trans? O sea, al fin y al cabo tiene que ser algo propio de la persona quien se defina a sí misma. ¿Hasta qué punto podemos decir qué es la transexualidad? No puede ser algo totalmente biológico, tampoco es algo social. Entonces es algo que yo creo que deberíamos dejar ese debate y deberíamos centrarnos en el bienestar y en la salud de las personas. El modelo tradicional que establece que sexo es igual a género es simplista, binario y no contempla la diversidad. En la diferenciación del cerebro confluyen muchos factores hormonales, genéticos y epigenéticos que actúan en paralelo. Si nuestros cerebros y personalidades son un espectro, el género debería representarse también como tal, para que incluya a todo el mundo y se acabe con la discriminación. Las personas trans sufrimos violaciones de nuestros derechos fundamentales: discriminación, violencia y acoso. 1 de cada 3 sufrimos discriminación al buscar empleo. De hecho, tenemos la tasa de paro más alta de Europa, entre el 85 y el 90%. 10 veces más que la tasa de paro europea media. Y una vez en el trabajo, 1 de cada 4 sufren discriminación. 1 de cada 3 estudiantes sufrimos discriminación por parte del profesorado. 1 de cada 5 trans que hemos recurrido a cuidados médicos sufrimos discriminación por parte del personal sanitario. La mayoría de estos casos no se reportan por una falta de confianza en el sistema, pensando que no va a cambiar nada. ¿Y qué podemos hacer para mejorarlo? Ofrecer una educación integral y completa a todas y todos en educación sexual y en diversidad, como ofrecer apoyo y recursos para todos, accesibles y visibles. ¿Y qué puedes hacer tú? Si hay una persona trans en tu escuela, para el acoso. Si conoces a una persona trans, respétala. Si hay una persona trans en tu familia, quiérela y acéptala. La diversidad nos enriquece, no nos diferencia.